En El Salvador hay una historia que casi nadie ha contado. No la historia del pacto entre el gobierno y las pandillas, esa ya la conoces, sino la historia de los que sabían y callaron, de los medios de comunicación que tenían los recursos, la audiencia y el acceso para decirle al pueblo salvadoreño la verdad sobre lo que su gobierno hacía a sus espaldas, y eligieron no hacerlo. Mientras el presidente Mauricio Funes negaba públicamente que su gobierno negociara con las pandillas, mientras el general Munguía Payés declaraba ante las cámaras que el gobierno en ningún momento estaba negociando con ninguna pandilla, la prensa mayoritaria de El Salvador amplificaba esa mentira. La presentaba como un éxito, le ponía titulares celebratorios a un pacto criminal, mientras el único medio que decía la verdad era atacado por el propio gobierno. Esta es la historia de cómo el sistema mediático salvadoreño falló al pueblo en el momento en que más lo necesitaba. De cómo la captura de la prensa por intereses empresariales y políticos convirtió a los medios de comunicación en cómplices silenciosos del pacto más oscuro de la historia política salvadoreña reciente. Y de por qué, solo un medio, uno solo, eligió al pueblo sobre el poder. Y lo que le costó por esa decisión. Para entender lo que pasó en 2012, hay que entender primero de dónde viene la cultura del silencio en la prensa salvadoreña. Porque ese silencio no nació de la nada. Tiene raíces profundas, raíces regadas con sangre. El Salvador vivió una guerra civil que duró 12 años, de 1979 a 1992. Y durante esa guerra, el periodismo en El Salvador fue una profesión de alto riesgo mortal. Los periodistas que hacían preguntas incómodas, que investigaban a los escuadrones de la muerte, que documentaban las masacres, desaparecían. Eran asesinados. El asesinato del arzobispo Óscar Romero en 1980, mientras celebraba misa, fue la señal más brutal de lo que le esperaba a quien desafiara al poder en El Salvador. En ese contexto, los medios de comunicación aprendieron una lección que se grabó en su ADN institucional. Que hay preguntas que no se hacen, que hay historias que no se publican, que hay poderes que no se investigan, no porque sea la decisión correcta, sino porque es la decisión que te deja vivo y con el periódico abierto al día siguiente. Esa cultura de autocensura, de prudencia calculada, de saber instintivamente hasta dónde se puede llegar, sobrevivió a la guerra. Sobrevivió a los acuerdos de paz de 1992, sobrevivió a las décadas de democracia que vinieron después, porque las estructuras de poder que la generaron no desaparecieron, se transformaron. Los escuadrones de la muerte dejaron paso a los grupos de presión económica, a la publicidad retirada, a las llamadas de los propietarios a los directores, pero el resultado fue el mismo, una prensa que sabe perfectamente cuándo mirar y cuándo apartar la vista. Y cuando llegó la tregua de 2012, ese instinto institucional funcionó a la perfección. En El Salvador, como en buena parte de América Latina, hay dos tipos de prensa. La que le dice al poder lo que quiere escuchar, y la que le dice al pueblo lo que necesita saber. Durante años, el pueblo salvadoreño creyó que sus medios de comunicación estaban de su lado, que los periódicos, los canales de televisión, los noticieros que encendía cada mañana eran su ventana al mundo real, su escudo contra el engaño, su herramienta para exigir cuentas al poder. Estaban equivocados, porque en 2012, mientras el gobierno de Mauricio Funes negociaba en secreto con la MS-13 y el Barrio 18, mientras se firmaba el pacto más oscuro de la historia política salvadoreña, la prensa mayoritaria del país miraba para otro lado, no porque no pudiera ver, sino porque el sistema que la sostenía le hacía más rentable no ver. Para entender por qué la prensa salvadoreña falló al pueblo en 2012, hay que entender cómo está construido ese sistema mediático. ¿Quién lo posee? ¿De qué vive? ¿A quién le debe favores? Los principales medios de comunicación de El Salvador, los periódicos más leídos, los canales de televisión con mayor audiencia, no pertenecen a periodistas, pertenecen a grupos empresariales, a familias con intereses en la banca, en la industria, en el comercio, a sectores del poder económico que llevan décadas entrelazados con el poder político, independientemente del partido que gobierne. Esa propiedad no es inocente, porque un medio de comunicación propiedad de un grupo empresarial con contratos con el Estado
con negocios que dependen de regulaciones gubernamentales, con intereses que pueden verse favorecidos o perjudicados por las decisiones del gobierno de turno, no es un medio independiente, es un medio con incentivos muy concretos para no incomodar al poder. Y esos incentivos se refuerzan con otro mecanismo aún más poderoso, la publicidad estatal. En El Salvador, como en toda la región, el Estado es uno de los mayores anunciantes del país. Sus campañas institucionales, sus avisos gubernamentales, su presupuesto de comunicación se reparten entre los medios de comunicación, y esa distribución no es neutral. Los medios que incomodan al gobierno pierden publicidad. Los que lo complacen, la mantienen o la aumentan. No hace falta que un ministro llame a un director de periódico y le diga que calle. El mecanismo es más sofisticado y más eficaz que eso. El director de periódico sabe perfectamente que cierta cobertura le cuesta contratos, que cierta investigación le cierra puertas, que cierto titular le pone en el punto de mira de los anunciantes privados que tampoco quieren problemas con el gobierno. Y esa comprensión tácita, ese silencio compartido entre el poder político y el poder mediático, es lo que los académicos llaman captura mediática. No es censura directa. No hay un funcionario del gobierno que entra a la redacción y quema los periódicos. Es algo mucho más sutil y mucho más difícil de combatir. Es un sistema en el que los medios aprenden, con el tiempo, qué se puede publicar y qué no, qué preguntas se hacen y qué preguntas no se hacen, qué historias se investigan y cuáles se dejan morir. Y en El Salvador de 2012, ese sistema estaba perfectamente aceitado. Los grandes medios tenían años de práctica en saber cuándo mirar y cuándo apartar la vista. La tregua de pandillas fue la prueba más brutal de ese sistema. La prueba de lo que ocurre cuando la prensa que debería defender al pueblo decide, silenciosamente, ponerse del lado del poder. Y el pueblo salvadoreño la pagó, con su seguridad, con sus muertos, con años de vivir en la oscuridad sobre lo que su gobierno hacía a sus espaldas. El 14 de marzo de 2012, el periódico digital El Faro publicó una investigación que sacudió a El Salvador. Por primera vez, con documentos y fuentes verificables, un medio de comunicación revelaba lo que el gobierno negaba con todas sus fuerzas: que el Estado había negociado con las pandillas, que los traslados de cabecillas a penales más blandos no eran una decisión penitenciaria rutinaria, que había un pacto, que había condiciones, que había concesiones del Estado al crimen organizado. Era la historia más importante del año en El Salvador, quizás de la década. ¿Y qué hicieron los grandes medios salvadoreños con esa historia? La ignoraron, la minimizaron, o peor, siguieron publicando la versión del gobierno. Porque cuando El Faro publicó su investigación, la reacción del ministro Munguía Payés no fue convocar una rueda de prensa para responder preguntas difíciles. Fue convocar a los directores de los principales medios de comunicación del país para una reunión privada, para darles, con la autoridad de su cargo, la versión oficial, para pedirles, implícita o explícitamente, que no amplificaran lo que El Faro había publicado, para intentar que la historia muriera antes de que llegara a la audiencia masiva de los grandes medios. Y funcionó. Durante semanas, muchos de esos medios siguieron cubriendo la tregua como el gobierno quería que se cubriera, como una iniciativa de paz exitosa, como una bajada de homicidios que era mérito de la estrategia de seguridad del gobierno, como algo que había que celebrar, no investigar. Pero hay algo que pocas veces se cuenta sobre esas redacciones, que dentro de ellas había periodistas que sabían, que había reporteros que veían lo mismo que veía El Faro, que tenían fuentes, que intuían la magnitud del pacto, y que se callaron, no siempre porque quisieran, sino porque el sistema dentro del que trabajaban no les dejaba otra opción. Porque la captura mediática no solo opera desde arriba, desde los propietarios y los directores, opera también hacia adentro, en la cultura de las redacciones. Un periodista que trabaja en un medio capturado aprende muy rápido cuáles son las historias que su editor va a publicar y cuáles va a matar. Aprende qué fuentes puede citar y cuáles no. Aprende a autocensurarse antes de que nadie tenga que pedírselo. Y esa autocensura interiorizada, ese periodismo que muere antes de nacer porque el periodista ya sabe que no tiene futuro en su redacción,
Es la forma más eficaz y más silenciosa de control mediático que existe. Por eso el silencio de 2012 no fue solo el silencio de los propietarios y los directores, fue también el silencio de periodistas que querían hacer su trabajo y no podían, que veían la historia del año y no tenían un medio que se la dejara contar. Piensa en lo que eso significó para el pueblo salvadoreño. Un ciudadano común que no leía El Faro, que se informaba por los noticieros de televisión o por los periódicos de mayor circulación, no sabía nada del pacto. Veía que los homicidios bajaban y se alegraba. Escuchaba al gobierno atribuirse el mérito y no tenía herramientas para cuestionarlo, porque los medios que eran su ventana al mundo le estaban mostrando una imagen construida, una realidad filtrada, una verdad incompleta que servía al poder y no a él. Y esa asimetría de información fue uno de los regalos más grandes que la prensa salvadoreña le hizo al gobierno de Funes. Le dio tiempo, le dio espacio, le permitió construir su relato de la tregua como un éxito antes de que la verdad tuviera oportunidad de imponerse. Para entender por qué El Faro pudo publicar lo que los grandes medios no publicaron, hay que entender qué hace diferente a El Faro. No es solo valentía periodística, aunque eso también cuenta, es su modelo de negocio. El Faro nació en 1998 como el primer periódico digital de América Latina. Desde el principio, tomó una decisión que lo separa estructuralmente de los grandes medios salvadoreños. No depende de la publicidad estatal. No tiene entre sus anunciantes principales a empresas con contratos gubernamentales que podrían perder si el medio incomoda al poder. Su financiamiento viene de lectores, de fundaciones internacionales, de organizaciones que apoyan el periodismo independiente. Esa independencia económica no es un detalle menor, es la condición que hace posible el periodismo que El Faro hace. Porque un medio que no le debe nada al Estado puede investigar al Estado. Un medio que no depende de la publicidad de los grupos empresariales puede investigar a esos grupos. Un medio que no necesita el favor del poder para sobrevivir puede decirle al poder lo que no quiere escuchar. Y eso fue exactamente lo que hicieron sus periodistas en 2012. El trabajo de investigación que llevó a la publicación del 14 de marzo de 2012 no fue el resultado de un golpe de suerte. Fue el producto de semanas de trabajo periodístico riguroso, de fuentes cultivadas durante años, de documentos conseguidos con paciencia y con riesgo, de periodistas que sabían que lo que estaban por publicar iba a desatar una tormenta y que eligieron publicarlo de todas formas, porque publicar esa historia tenía consecuencias. Y las consecuencias llegaron. Munguía Pallés convocó aquella reunión con directores de medios para desacreditar a El Faro. El gobierno usó todos sus canales para presentar la investigación como una exageración, como un ataque político, como periodismo irresponsable. Intentaron que la historia muriera antes de que se extendiera. No lo consiguieron del todo. La investigación de El Faro se convirtió en referencia internacional. Fue citada por medios de todo el mundo. Fue la base sobre la que después se construyeron las investigaciones judiciales que terminaron condenando a Funes y Munguía Pallés. Sin El Faro, sin esa publicación del 14 de marzo de 2012, es posible que el caso Tregua nunca hubiera llegado a los tribunales. Pero el precio que pagó El Faro, por decir la verdad, no terminó ahí. Años después, bajo el gobierno de Nayib Bukele, El Faro volvió a pagar el precio de hacer su trabajo. Cuando publicó sus investigaciones sobre los presuntos pactos entre el gobierno de Bukele y las pandillas, la Fiscalía del Estado empezó a preparar acciones judiciales contra sus periodistas. Los mismos reporteros que habían destapado la tregua de Funes pasaron a ser perseguidos por el aparato del Estado. No por mentir, por decir la verdad. Esa persecución es la confirmación más brutal de por qué El Faro es diferente. Los grandes medios que callaron en 2012 no fueron perseguidos. Los que amplificaron la versión del gobierno no tuvieron problemas. Solo los que investigaron, solo los que eligieron al pueblo sobre el poder, pagaron el precio. Y hay algo en esa asimetría que debería indignar a cualquier ciudadano, que en El Salvador, el periodismo que protege al pueblo es el que recibe amenazas. Y el periodismo que protege al poder es el que vive tranquilo. Cuando la tregua se rompió, el pueblo salvadoreño pagó la factura.
No los directores de los medios que habían presentado el pacto como un éxito. No los propietarios de los periódicos que habían amplificado la versión del gobierno. No los periodistas que habían escrito los titulares celebrando una paz que era mentira. El pueblo. Siempre el pueblo. 2015 fue el año más violento de la historia reciente de El Salvador. Más de 6.800 homicidios en 12 meses. Una tasa de más de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El país más violento del mundo que no estaba en guerra. Días con más de 40 muertos. Semanas enteras en las que las familias salvadoreñas no podían salir a la calle sin miedo. ¿Y qué había pasado? Exactamente lo que el Faro había advertido desde 2012. Las pandillas, fortalecidas durante la tregua, reorganizadas, rearmadas, con sus cabecillas mejor conectados que nunca gracias a los celulares y los beneficios que el pacto les había dado, decidieron recordarle al Estado quién mandaba de verdad. La tregua se rompió, y la sangre volvió multiplicada. Cada uno de esos 6.800 muertos de 2015 tiene un nombre, tiene una familia, tiene una madre que todavía llora, un hijo que creció sin padre, una esposa que enviudó de un día para otro, gente común, vendedores, estudiantes, trabajadores, que no tenían nada que ver con ninguna pandilla y que pagaron con su vida el precio de un pacto que nunca pidieron y que los medios en los que confiaban no les habían contado. Porque ese es el daño real del silencio mediático. No es abstracto, no es teórico. Se mide en cuerpos, se mide en familias destruidas, se mide en el tiempo que el pueblo salvadoreño estuvo a oscuras sobre lo que su gobierno hacía, tiempo que las pandillas usaron para fortalecerse y preparar el golpe que vendría después. Y cuando llegó el año más violento de la historia, los grandes medios que habían celebrado la tregua no miraron atrás para examinar su propia cobertura. No le explicaron a sus lectores y televidentes por qué durante meses habían amplificado la versión del gobierno sin cuestionarla. No pidieron disculpas al pueblo que había confiado en ellos. Simplemente pasaron página, como si nada hubiera ocurrido, como si el pacto que habían ayudado a ocultar no hubiera existido. Y esa falta de autocrítica no es solo una falla periodística. Es la confirmación más clara de que el silencio de 2012 no fue un accidente ni un error. Fue el sistema funcionando exactamente como estaba diseñado para funcionar. La lección más importante que este caso deja para cualquier ciudadano de América Latina es esta. Cuando un gobierno hace algo en secreto, lo primero que mira es a la prensa. Si la prensa está capturada, si depende del poder para sobrevivir, si sus propietarios tienen más que perder investigando que callando, el secreto puede mantenerse. El pueblo puede ser mantenido en la oscuridad durante meses, durante años, mientras el daño se acumula en silencio. Por eso el periodismo independiente no es un lujo, es una necesidad democrática. Es la diferencia entre un pueblo que puede exigir cuentas y un pueblo que no sabe que necesita hacerlo porque nadie le ha dicho la verdad. El Faro dijo la verdad. Le costó caro. Le sigue costando. Pero gracias a esa decisión, el caso Tregua llegó a los tribunales. Funes fue condenado. Munguía Payés fue condenado. El pueblo salvadoreño supo, al final, lo que su gobierno le había hecho. Pero queda una pregunta que nadie ha respondido todavía. La pregunta sobre los que callaron, los medios que eligieron no ver, los directores que asistieron a la reunión de Munguía Payés y salieron de ahí para seguir publicando la versión del gobierno, los propietarios que pesaron sus intereses y decidieron que el pueblo podía esperar. ¿Cuándo van a responder ellos por su silencio? ¿Cuándo va a haber un debate público sobre el rol de la prensa salvadoreña en el encubrimiento del pacto más oscuro de la historia política del país? ¿Y cuántas historias más, en cuántos países, están siendo enterradas ahora mismo por medios que han elegido el poder sobre el pueblo? Cuéntanos en los comentarios. Desde El Salvador, desde México, desde Honduras, desde donde nos veas, ¿confías en los medios de tu país para decirte la verdad sobre lo que hace el poder? ¿O crees que en tu país también hay historias importantes que la prensa mayoritaria ha enterrado porque le convenía más callar que hablar? Porque esa conversación, la de una prensa que sirva al pueblo en lugar de al poder, es la más urgente que podemos tener en América Latina. Y aquí apenas empieza.